los momentos están basados en el modelo pedagógico de su institución. Si bien es cierto, el ministerio recomienda unos momentos generales dentro de la clase, el modelo pedagógico tiene que ver, mucho que ver en torno al ejercicio de momentos de clase que usted debe tener. Le pongo un ejemplo: Escuela Nueva. Escuela Nueva tiene, bueno, de manera general A, B, C y D. Entonces, ¿cómo usted usa esos momentos en torno a su clase? El plan de estudios, que dentro del plan de estudios pues está la malla curricular, que la malla curricular encierra pues todo el aterrizaje de los referentes y los objetivos de aprendizaje que usted va a llevar al aula de clase. Dentro de la documentación, dentro del PEI, pues está el sistema institucional de evaluación, ¿sí? Es muy importante la evaluación formativa dentro de este ejercicio, que esté en el CIE de su institución, e igualmente el manual de convivencia, porque las normas que yo debo tener en el aula de clase, los pactos de aula, pues están basados en los principios del manual de convivencia que han construido como institución. El plan de mejoramiento institucional, que ahí nosotros pues empezamos a plantear mejorías en torno a los resultados de desempeño de los estudiantes, lo cual pues tiene una importancia mucho mayor. Los formatos de planeación, si bien es cierto, el ministerio pues ya ha establecido como las preguntas en torno al direccionamiento de la planeación, pues usted lo saca del formato de planeación institucional. Aquí, ¿qué más nos hace falta dentro de la documentación? Pues los materiales educativos con los cuales cuenta la institución digamos, para trabajar con los estudiantes, ¿no? Si es escuela nueva, pues si hay guías de aprendizaje, si hay colección semillas, si hay biblioteca, o con qué material educativo cuenta la institución, o cuál es el apoyo fundamental o teórico que tienen los maestros en su institución educativa. Bueno, siguiendo con estos elementos, yo voy a hablar de las acciones importantes en una clase. Para mí son tres, ¿sí? Hay una que tiene que ver con la apropiación individual que deben tener los estudiantes. Bueno, y la apropiación individual no vista como, no, es que él tiene que trabajar solito, no, sino cómo desde su propio aprendizaje participa en esta segunda acción, que es el trabajo en equipo. Cómo él desde ese ejercicio de interiorización de conocimientos y lo que sucede dentro de él, en la parte cognitiva, actitudinal, axiológica, pues lo aporta dentro de un trabajo en equipo, un trabajo cooperativo. Eso es muy importante. Y la otra tiene que ver, pues la otra acción importantísima es la retroalimentación docente. Entonces, para mí debe haber una apropiación individual en el aula, debe haber un trabajo en equipo, poner a trabajar colaborativamente a los estudiantes, y debe haber una retroalimentación docente que debe ser constante. No solamente la del docente, ¿no? Sino que también entre estudiantes, que haya una retroalimentación. Esas tres acciones son importantes en el aula. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un docente expositor, ¿sí? sino tener en cuenta todo lo que el estudiante puede contribuir en el desarrollo de una clase. Entonces, esta es una generalidad muy importante, y esas tres acciones pues es bueno tenerlas en cuenta dentro de este ejercicio. Vamos a hablar un poco de los ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje pues es un espacio académico, ¿no? Donde se va a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, que bien sea puede ser el aula de clases, y dentro del mismo aula de clases puede haber diferentes maneras de organización de los estudiantes. No podemos decir que solamente va a haber una manera de organización, sino que nosotros podemos establecer diferentes maneras de organización. O sea, puede haber un rincón de lectura, ¿sí? Puede haber un espacio de biblioteca donde se interactúe con los libros, todo esto dentro de la misma aula de clase, pero es importante acá que se distribuya mejor por grupos de trabajo y no solamente las hileras convencionales, de las cuales pues anteriormente eran muy comunes, ¿no? Entonces es muy importante eso. Otro ambiente de aprendizaje puede ser el espacio deportivo, el campo abierto, la misma comunidad, ya cada uno puede establecer ese ejercicio. O también los laboratorios, bien sean de inglés, de química o de tecnología. Es muy importante que aquí en los laboratorios pues no nos limitemos a la instrumentalización, por ejemplo de tecnología, solamente con los aparatos, porque pues hay que mostrar otras facetas como docente de interacción pedagógica, que son supremamente importantes en este ejercicio de ascenso. Las paredes del aula pues deben tener un propósito, ¿sí? Las paredes de aula debe uno hacerse la pregunta si a quién va dirigido, si a los niños o a sus familias. Aquí es muy importante que nosotros empecemos a revisar qué es lo que tenemos en las paredes, si es
son procesos académicos o son procesos decorativos, ¿sí? Aquí hay que hacer una diferencia entre si es una ayuda o simplemente algo que lleva ahí un par de meses, un par de años sin ninguna función pedagógica. Eso en torno a las paredes de aula. Es importante que nos preguntemos si lo que está pegado en las paredes del aula refleja a mis estudiantes, si hay trabajos de ellos en las paredes o simplemente son trabajos diferentes a los procesos de ellos. Es muy importante, es mejor que las paredes celebren todos los productos, todo lo que el estudiante va aprendiendo, todo su proceso, si hay líneas de tiempo con ese ejercicio. Entonces, eso es supremamente importante en torno a las paredes. Cómo se conecta con las familias, cómo se conecta con la comunidad, cómo se conecta culturalmente con los estudiantes, con los intereses, con los estilos y ritmos de ellos. Eso las paredes pues deben tenerlo en cuenta. O no, los niños no miden más de 1 metro, pero por ejemplo los niños de primero y de pronto el abecedario está cerca al techo, pues eso hay que empezar a manejarlo, porque pues si queremos que los niños aprendan a leer, pues no lo pongamos tan lejos, ¿no? Simbólicamente, sino también a la altura de ellos. Todas esas situaciones podemos nosotros manejarlo, no solamente para este ejercicio de SF, sino más bien el tema de ambientación es muy importante para el proceso de desarrollo cognitivo del estudiante, hasta donde nosotros podemos contribuir desde todas esas paredes, desde todos esos afiches, de todos esos trabajos expuestos, esa producción que han hecho los estudiantes, pues a ese proceso integral de ellos, cómo esa información es valiosa para los estudiantes y motivamos a que se reflexionen en torno a eso. Entonces es muy importante todo lo que pueden contribuir los materiales expuestos en las paredes de aula. Ambientar no es sinónimo de decorar, ¿sí? Entonces hay que quitarnos esa palabra decoración, ¿sí? Más bien vamos a ambientar el aula pues para todo el propósito pedagógico que tenemos nosotros como docentes. En este momento no les puedo decir qué sí va y qué no va, porque eso es desde la reflexión pedagógica que cada uno de ustedes establece, pero sí es importante, y yo lo reitero nuevamente, no es lo mismo ambientar que decorar. Entonces desde ese punto yo creo que ustedes van a empezar a analizar lo que ustedes tienen en el aula de clase. ¿Cómo es la relación de los estudiantes? ¿Cómo se evidencian los materiales expuestos? Tengan en cuenta que a veces tenemos algunos elementos innecesarios en el aula, organicémoslos y establezcamos pues como unos parámetros de utilidad de todo lo que yo tengo como paredes de aula. Y esto nos lleva a nosotros a la ubicación de los estudiantes, ¿sí? Individual, en grupo, en plenaria. Esta imagen pues es muy común en todo este proceso, donde miramos como una distribución en torno a que si es en grupo, no es lo mismo en grupo que en plenaria, ¿sí? La plenaria es mucho más general, los grupos de trabajo, hay un proceso de interiorización individual también de parte de los estudiantes. Esto hay que tenerlo en cuenta en la ubicación. Entonces reitero pues cómo desde la individualidad aporto en el aula de clases, cómo desde el trabajo en grupo yo empiezo a construir trabajo cooperativo, y cómo también desde una plenaria, desde una socialización, desde unas conclusiones, pues es importante que yo también puedo ubicarme con los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes también pueden ubicarse dentro del aula de clase. Bien, sigamos con otro elemento fundamental que son los recursos educativos, y yo creo que aquí lo clave es el uso de diversos recursos educativos. No podemos casarnos solamente con uno, más conociendo los estilos y ritmos de nuestros estudiantes. Nosotros no podemos decir que porque el marcador es un recurso educativo, pero la diversidad no solamente es, el mismo videobin es un recurso educativo, pero hasta donde nosotros solamente nos casamos con un recurso educativo o encontramos como esa diversidad en esos recursos, bien sean tecnológicos, textos académicos, bien sean los mismos cuadernos de apuntes de los estudiantes, el material reciclado, fotocopia, los útiles escolares. ¿Qué recursos educativos yo utilizo dentro de este proceso de interacción pedagógica con los estudiantes? Entonces es muy importante esa diversidad de recursos educativos, ya ustedes, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a lo que ustedes trabajan con sus estudiantes, pues empezamos a nosotros también a construir nuestro propio recurso educativo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí no se trata de que
de que a toda hora usemos FOMI o a toda hora seamos como muy decorativos todos, no, sino que se trata de que nosotros tengamos claro de que nuestro proceso no debe girar en torno a un recurso educativo, sino que debemos ser recursivos en torno a las diferentes herramientas, diferentes materiales que nosotros podemos usar para ayudar a generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces eso es supremamente valioso. Y bien, el último ejercicio que quiero para el día de hoy tiene que ver con las recomendaciones generales para la ejecución de la planeación de clase. En estas recomendaciones generales, pues ya ustedes se van situando. Yo creo que en todo ese tiempo ustedes han tenido la posibilidad de revisar, de replantear, de mirar qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces yo hago unas recomendaciones generales, reitero, cada vez de pronto más adelante vamos a tener la posibilidad de ser mucho más específicos, pero quiero mencionarles a ustedes y quiero empezar por el modelo pedagógico. Porque es que usted está planeando, usted está estructurando su clase, la que va a ejecutar en torno a su PEI. Y en el PEI, en el componente pedagógico, pues está el modelo. ¿Cuál es el modelo? Que es el que va a orientar los momentos de su clase, ¿sí? Entonces, el ministerio ha venido hablando de unos momentos de exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración. Pero no se trata de casarnos con este proceso, sino tenerlo en cuenta de acuerdo al modelo pedagógico institucional. Reitero, usted como maestro es el que sabe y define qué momentos tiene su clase, teniendo en cuenta pues el enfoque pedagógico de su institución. Entonces eso es muy importante. El nombre en este caso no es relevante, sino más bien el proceso secuencial que debe tener su planeación para luego ejecutarlo. Entonces eso es importante dentro de este ejercicio. Por ejemplo, si hablamos de las zonas rurales en Colombia, en muchas partes, en muchos departamentos hablamos de la pedagogía activa, hablamos de escuela nueva, que plantea, por ejemplo, 4 momentos. ¿Sí? Actividad A, la básica; actividad B, que es de profundización; actividad C, que es como la práctica; y la D, pues que tiene que ver con la conexión con actividades no escolares, con la tarea, con la transferencia, ¿sí? Con la finalización de la clase. Entonces, eso por favor es muy importante tener en cuenta dentro de lo que usted va a empezar a manejar. Y esto pues ustedes ya lo vienen realizando, ¿no? Porque está dentro del PEI, está dentro de la planeación que ustedes realizan, dentro de su plan de aula. Pero ahora pues es fortalecerlo con estos elementos para tener en cuenta esa secuencia estructural que debe tener su planeación. Muy importante este ejercicio. Luego viene la evaluación formativa. Y aquí hay una diferencia: qué es y qué no es evaluación formativa. No es temporal, tiene que ser pues secuencial, continua, ¿sí? Muy participativa, un registro retroalimentador permanente desde el inicio hasta el final de la clase. Eso es supremamente valioso cuando hablamos de evaluación formativa. No podemos nosotros hablar, ¿sí? Solamente de una evaluación que es incompleta o al final, ¿sí? Saquen una hoja. No, es un proceso que va desde la misma participación, del mismo rol que asumen ellos en trabajo en equipo, desde la misma organización dentro del aula de clases. Entonces todos sus aportes, todo eso es valioso dentro de la evaluación formativa. Y cuáles son los mecanismos de participación que yo he establecido en ese ejercicio de evaluación formativa. Entonces olvidémonos ese tema de que la evaluación final o la evaluación de último, no, sino que desde el principio, desde la misma evaluación diagnóstica que hago yo en la exploración, pues ya estoy haciendo parte de la evaluación formativa. Eso es muy importante. Enfoquémonos en el rol del docente. El rol del docente, los maestros del siglo XXI, no es un rol de sábelo todo, no es un rol de pararme al frente de los estudiantes y ser expositor. Hay una palabra que yo creo que mejor define este proceso: es facilitador, retroalimentador, orientador de proceso. Es decir, usted pone sobre la mesa todos los elementos para que el estudiante logre un aprendizaje significativo. Usted es el que ambienta, usted es el que establece los recursos, usted es el que establece las estrategias metodológicas de acuerdo a su modelo pedagógico, usted es el que conoce su contexto igualmente para que él logre sus aprendizajes, ¿no? Se evidencien sus aprendizajes. Entonces la palabra que mejor define es facilitador, retroalimentador, orientador. Si usted se mete eso aquí en la cabeza,
pues el rol dentro del aula va a cambiar el proceso con los estudiantes. O sea, quitémonos eso de que nosotros somos los que tenemos el conocimiento, que nosotros somos los que vamos a generar información en los estudiantes. No, porque en ese proceso de construcción los estudiantes también pueden aportar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo acompañamos en esa construcción de conocimiento. Eso es clave, entender ese rol de los maestros del siglo XXI, porque la información la puede encontrar también en internet, puede encontrarla en los libros. Nosotros no somos fuente de información solamente. Entonces ahí es donde el rol del docente cambia. La misma pedagogía activa, Escuela Nueva, pues plantean ese rol facilitador del maestro, de orientador, y es una fortaleza en torno a la educación del siglo XXI, en torno al trabajo cooperativo que deben tener los estudiantes. Y aquí pues pasamos al rol del estudiante. Si el rol del docente es el de facilitador, retroalimentador, constante, orientador, pues el del estudiante también es mucho más activo. ¿Sí? Activo, es transformador, es participativo, es un trabajo cooperativo, un trabajo en equipo. Eso es muy importante que el estudiante también asuma esos roles propios dentro de su proceso de aprendizaje, sobre todo que sea un participante activo, no un receptor. Entonces, si el docente ya no es expositor, el estudiante no va a ser receptor. ¿Sí? Si el docente es facilitador de procesos, orientador de procesos, pues a quien orienta, pues a los estudiantes para que ellos construyan junto con él, pues el aprendizaje que requieren para defenderse, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso también dentro de este ejercicio. Otra recomendación que yo hago es que usemos un vocabulario positivo, ¿sí? Que usemos un vocabulario que sea mucho más positivo que negativo, que sea un vocabulario constructivo, un vocabulario que tenga una orientación clara y precisa, que tenga un volumen y una variación de voz, que usted maneje los tiempos para generar interés y motivación en los estudiantes, que su participación no sea plana, que no tenga solamente un tono de voz, que interactúe, ¿sí? Con los estudiantes en una comunicación asertiva, que no use la redundancia de no tal cosa, sino que sea mucho más positivo, que cambiemos eso a un vocabulario que sea mucho más asertivo con los estudiantes. El otro elemento es la interacción pedagógica. Dentro de la interacción pedagógica, pues es importante que el maestro sea cercano, sea amable, se siente en los grupos de trabajo, que nombre a los estudiantes, ¿sí? Eso es muy importante, no venga a ver usted, no, sino bueno, Juan, María, ¿cómo van? Acercarse a los grupos de trabajo. Todo eso genera una interacción pedagógica que le permite a usted, además de eso, pues tener una confianza con el estudiante, que no sea un docente estático dentro de su escritorio o cerca siempre del tablero, sino que vaya y tenga esa interacción cercana con los estudiantes. Eso es supremamente valioso para entender las dinámicas de una práctica educativa, de una interacción que se debe tener entre estudiante y docente. De esa interacción pedagógica, reitero, cercana, amable y pues amena, ¿no? Con los estudiantes. Los tiempos, yo recomiendo también que si usted va a hacer una actividad que le ponga tiempos, de la orientación y diga tenemos tanto tiempo, tenemos 5, tenemos 10 minutos, ¿sí? Para que no se nos salga de las manos. Y le ayudemos a los estudiantes en el proceso. Si le damos 5 minutos, pues vamos y empezamos con ellos también a construir de una manera cercana, me siento con ellos, organizo, estructuro, ¿sí? Avanzo, les ayudo en torno a que ellos logren sus objetivos en ese trabajo en equipo y en esas actividades que nos hemos propuesto dentro de las estrategias pedagógicas. Entonces es importante que nosotros le pongamos tiempo a cada actividad, si son 5, si son 10 minutos, si hay que darle un minuto adicional, ¿sí? Eso es importante. Y también que trabajemos cooperativamente y que los estudiantes asuman un rol. Es decir, si yo los pongo a trabajar en equipo, pues ¿quién es quién? O sea, quién es el monitor, quién es el secretario, quién es el encargado de los materiales, quién es el del tiempo, ¿sí? Quién es el que va a socializar. Entonces que cada uno, quién es el líder, quién es el que se va a encargar de que los demás compañeros trabajen, ¿sí? Que los materiales estén completos. Entonces eso es importantísimo. Si yo empiezo a entender que en un trabajo cooperativo cada estudiante tiene un rol, pues ellos también van a ser responsables con esa función que se les da. Entonces es clave que tengamos en cuenta esos elementos. Luego siguen los métodos de participación.
no solamente levantar la mano, sino cómo yo establezco, no sé, un tingo tango, una bolsa mágica y el que saque el color rojo participa. Bueno, son varias cosas, o unas tarjetas de colores. Eso son métodos de participación que no solamente sean, bueno, a ver, usted hable, ¿no? Sino que también sea algo dinámico, porque eso tiene que ver mucho con la pedagogía nuestra. Entonces, yo invito mucho a que tengan en cuenta estos elementos. Ya en los próximos videos vamos a seguir hablando, vamos a desglosar un poco este ejercicio, vamos a seguir hablando del formato de planeación que tenemos nosotros o que ha establecido el ministerio, pero es importante que ustedes van haciendo el trabajo dentro del formato de planeación de su institución educativa. La otra invitación que yo les hago, bueno, aquí vamos esto queda para el segundo momento, es para que ingresemos al blog alexpauleducacion.blogspot.com, y allí nosotros vamos a encontrar toda esta información que yo les he compartido acá y muchas otras que vamos a seguir subiendo semanalmente. Estos videos, reitero, vamos a seguirlos haciendo con mucho más insumos. Hoy quería mencionar la generalidad de la prueba. Desde lo general llegamos un poco más específico y cada vez vamos a ser mucho más específicos en torno a las evidencias que deben ustedes mostrar. Espero que les sirva esta información que estoy compartiendo con ustedes. Si tienen alguna duda pueden escribirme, reitero, dentro de la página en Facebook Alex Paul Educación, y dentro del blog también alexpauleducacion.blogspot.com. Este video lo voy a subir al canal de YouTube también, Alex Paul Educación, pues para que ustedes tengan estos elementos. En el canal también hay unas entrevistas que le hemos hecho a algunos compañeros que han pasado en los cortes anteriores, dándonos unos puntos de vista y recomendaciones para esta corte 3. Muchas gracias por su atención, por poder interactuar con ustedes desde este medio, y espero que estén atentos a compartir este video con todos los compañeros interesados en ascender y reubicarse, y que todos estemos de acuerdo con la democratización de la información, y más de una información que es de interés para todos. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Espero que estén pendientes, que lo vamos a seguir subiendo. Que estén muy bien, feliz tarde.